vecino, predicarle al compañero de trabajo. Siempre hay un temor. No, hermano, Dios le va a dar la gracia, la sabiduría. Usted se integra justamente en estos estudios, usted empieza a hablar a Dios para que el Señor le dé la gracia y sabiduría, Dios se la va a dar. Usted va a poder predicar, porque estamos en un momento de tiempo peligroso, los finales tiempos. Tenemos que dedicarnos a salvar. Así que yo quiero que usted se disponga a trabajar y este año va a mover la gloria, este año va a hacer cosas tremendas. No venga usted a cumplir, voy a ir a la iglesia porque quiero estar en la iglesia, porque bueno, el pastor me dijo, o voy a ir a ver a la hermanita, voy a ir a ver al hermano, voy a hacer esto. No haga eso, usted venga a la casa de Dios a llenarse de la gloria, a llenarse de la bendición y a llenar el Espíritu Santo con el fuego de Dios, su corazón con el fuego de Dios, para que usted sea un gran instrumento en las manos de Dios. Usted no va a mover la gloria, usted se va a mover cosas tremendas. El mundo anuncia que el mundo va a estar malo, nosotros anunciamos que vamos a estar bien. Yo quiero, antes de llegar al pastor Luis, quiero que hagamos una ofrenda. Son las 8:30, tengo que entregar la lista para las 9. Tiene que ir así todo cuidadito y con horario, porque así debe ser. Y en la semana también, 9:30 terminamos el culto. Usted no venga a ver usted que vamos a terminar esos horarios, no lo vamos a alargar porque sabemos que los hermanos vienen de lejos, toman locomoción del metro y están llegando a las 11 más tarde, y a veces nosotros tenemos auto y llegamos más rápido, pero muchos hermanos toman micro, la locomoción, y por eso vamos a estar terminando horarios prudentes. Bueno, vamos a hacer algo. Hoy día hay que pagar el arriendo, hay que cubrir el arriendo, y de verdad que es falsa. Sabemos que el Señor nunca nos ha dejado a un lado. Siempre le cuento esto, en las pandemias donde no podíamos salir, teníamos la plata para cubrir porque los hermanos se portaron muy bien lo que estuvimos en el WhatsApp. ¿Cierto, Mónica Claudia? Nunca sufríamos, pero siempre teníamos dinero. No, Germancito, no, hermano, la aventura. Sufríamos, pero llegaban dinero. Pero hoy día va a llegar. Así que yo quiero que usted saque su ofrendita. Y vamos a bendecir para pagar hoy día el arriendo. O sea, mañana hay que pagar el arriendo. Y hay que pagar también la cuenta de la luz, pero no vamos a ver eso ahora, el arriendo. Entonces yo quiero orar por este dinero que usted va a traer para cubrir lo que sea. Si Dios le pone, si Dios le pone una cantidad, hágalo. Si usted no la tiene ahora, muestre un papelito, esa es mi cantidad, y le deposita la tesorera. Mi hermana Rosemary y mi hermana Clara. Mi hermana Clara es la jefa, la ayudante de mi hermana Rosemary. Entonces usted pone ahí y después le deposita a ella, o la llama y ella le da la cuenta. Pero que lo sobre. Yo sé que ahora lo está faltando. Mañana vamos a ir bien, mi hermano lo quiero tanta platita para seguir. Oramos, Señor, te doy gracias por los hermanos que van a poder ofrendar para cubrir mañana el arriendo de esta casa de Dios. Bendice a mis hermanos, prospera, llénalo de grandes bendiciones, ábrele toda bendición que ellos anhelen. La palabra dice que si te pedimos en el nombre de Jesús, tú abrirás las compuertas. Así que tú abrirás las compuertas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito a que pasa, hermano. Vamos a poner alabanza porque no tenemos internet. Padre, yo bendigo este día.
Gloria al Señor, que bendiga la ofrenda. Lo pide después hermanita Claudia que lo pide que cuente y anota el papel el formulario, el sobre de ahí. Sí, mi botón de ahí, pero no tiene usted y bueno, que deposite, usted tiene la cuenta de la hermana del grupo. ¿Usted tiene un grupo de ¿Pastor? ¿Cuánto faltaba para la ya más de 100 pesos. Claro, al final, y después la misma hermanita Claudita le hace, sí, la hermana Claudita le hace el giro, y a la parte usted tiene la cuenta botella. ¿Sí? Usted tiene la cuenta, ¿no es cierto? Y yo le voy a sacar otra plata que tengo que empezar a hacer. Y eso todo. Bueno, Pastor Luis, Dios te bendiga. Este es un gran siervo de Dios. Yo no sé si el viernes vamos a hacer una bendición para estos lindos siervos como pastores. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a hacer un ejercicio para que no nos vamos a poner de pie y vamos a dar 3 glorias al Señor. ¿Ya? ¿Estamos listos? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Así es. ¿Cuántos han leído la Biblia? No, pero el libro de los Hechos, los apóstoles. El libro, estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque allí está la base para este tema que es la iglesia primitiva. Y queremos aprender de la iglesia primitiva para ir también nosotros viendo qué nos falta, ¿no es cierto?, como iglesia. Para eso aprendemos, comparándonos, mirándonos. Por eso quisimos colocar el tema de la oración, que está muy relacionado con la iglesia primitiva. Entonces, vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, del 1 al 13. Hoy vamos a ver la parte importante que tiene que ver con la iglesia primitiva, que es Pentecostés y la llegada del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Que es una cosa esencial. Si no veíamos eso, yo decía el pastor Carlos, es como que nos saltamos la parte más importante del estudio. Hechos capítulo 2, del 1 al 13, y vamos a participar todos, así que todos lo vamos a leer a unísono, a una voz, unánimes, que es una palabra importante en el libro de los Hechos, la palabra unánimes. No, capítulo 2, verso 1 al 13. Vamos, entonces estamos listos. Amén. 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 1, 2 y 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues me oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pártanos, medos, elamitas,
y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Amén. Bueno, ahí tenemos el acontecimiento más grande del libro de los Hechos, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la venida del Espíritu Santo, Amén. o también conocido como Pentecostés. Bueno, dice que estaban todos los creyentes, es decir, la iglesia del Señor, estaba reunidos en aquel lugar, y no era casualidad, sino que estaban reunidos porque Jesús se los mandó. ¿Cuántos tuvieron la clase pasada? Amén. Amén. Porque ahí vimos, ¿cierto?, el mensaje de despedida de Jesús y ascensión a los cielos. Y ahí el Señor les pidió que no se movieran de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo. Por lo tanto, estaban cumpliendo. Todos los creyentes se habían reunido. Y como la mayoría de los creyentes venían de la religiosidad judía, celebraban las fiestas judías. Y esta Pentecostés era una de las fiestas judías. La palabra Pentecostés viene de penta, de 5, de 50, todo lo que sea de quincuagésimo. Es decir, de ahí viene penta, de ahí viene Pentateuco también. ¿Cuántos saben lo que es el Pentateuco? A ver, muy bien, los 5 primeros libros, bien. Bien, bueno, estamos estudiando la Biblia, eso es importante. Pentecostés tiene que ver con 5, en este caso 50. 50 días después de la Pascua. Entonces, esta es una fiesta religiosa judía, y como la mayoría de los creyentes provenían del judaísmo, celebraban las fiestas. Pero mire qué interesante el Espíritu Santo, ¿cierto? Dios, a través del Espíritu Santo. Porque toma una fiesta comúnmente religiosa y se llena de contenido. Porque hoy día usted, cuando le hablan de Pentecostés, ¿qué dice usted? A ver. Cuando le dicen Pentecostés, ¿qué dice? Bautismo del Espíritu Santo. Ay, Bautismo del Espíritu Santo. ¿cómo se llama usted? Juan. Hermano Juan. Muy bien. Hermano, alguna hermana por acá. Cuando le dicen Pentecostés, ¿qué dice usted hoy día? Yo digo lengua, sanidad. Eso. Pero lo asocia con la iglesia, ¿no es cierto? No con una fiesta judía. Por eso digo que interesante el Espíritu Santo, porque le cambió el contenido a una fiesta del judaísmo. Pero es bueno saber que ellos estaban, como se dice, reunidos celebrando una festividad. Es como si celebráramos el 18 de septiembre y viene el Espíritu de Dios y usted se olvida del 18 y ahora es para usted un día especial. ¿Ven? Es un ejemplo. Es como si usted celebrara una fiesta importantísima en su país, porque aquí hay diferentes países. Yo le dije 18 de septiembre y para muchos ni pegan ni juntan. Pero aquí hay muchos. Entonces, si en esa fecha usted tuviera el bautismo del Espíritu Santo, nunca más se le va a olvidar esa fecha. Amén. Entonces, miren, qué interesante. Y dice que esto fue como un estruendo, fue como un viento recio, algo fuerte, es decir, que no pasó desapercibido. No fue como el silbo apacible de Elías. ¿Recuerdan del profeta Elías? ¿Amén? No me estén engañando. El profeta Elías. El Espíritu de Dios, dice la palabra, en el caso de Elías, estaba en un silbo apacible. O sea, un vientecito suave. Ahí estaba el Espíritu. Es el caso de Elías. Pero ahora fue al contrario. Un estruendo.
¿Qué es lo que es un estruendo? A ver, ¿qué me puede decir? Una explosión grande, algo parecido a un terremoto, aunque no fue un terremoto. Viento fuerte, como un tornado. Fue parecido como dice un tornado, pero no ocurrieron calamidades. No se vino abajo la casa, no. Sino que fue fuerte, nada más. Fue un estruendo fuerte. Entonces, quiso Dios también, el Espíritu Santo, que no pasase desapercibido, que no fuera una cosa cualquiera. Es decir, no fuera un día cualquiera, sino que se hablara de un antes y un después. O sea, marca una gran diferencia. Lo que estábamos diciendo desde las primeras clases. Cuando estudiamos la Biblia, nosotros vamos mirando qué cosas marcan la diferencia, van marcando diferencia. Y aquí, por algo Jesús les dijo que no se movieran, sino que estuvieran allí hasta que haya venido el Espíritu Santo. Bueno, también se menciona, ¿no es cierto?, que el judaísmo tenía varias fiestas, la Pascua, Pentecostés, la fiesta de Tabernáculo, etc. Otra cosa es que había gente de diferentes lugares que justamente venían a la celebración de las festividades. En diferentes pueblos, en diferentes culturas, hay festividades y se reúnen personas que vienen de diferentes países. Por ejemplo, yo estuve mucho en el norte, en Iquique. Allá se celebra la fiesta de la Tirana, que es católica, fiesta católica, ¿no? ¿Alguien ha escuchado de esa fiesta? Y vienen de los países cercanos, vienen de Perú, de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, de este lugar. Imaginemos, yo les digo esto para imaginarse que es una cosa así. Y se reúne mucha gente. Se llena. El poblado de la Tirana es un poblado muy pequeño, pero llega mucha gente, porque vienen a la festividad. Yo les digo esto para que nos imaginemos que había gente, personas provenientes de muchos lugares. Si ustedes estuvimos leyendo, pueden ver, ¿no es cierto?, nacionalidades distintas. ¿Y qué pasó con el Espíritu Santo? ¿Cuál fue la manifestación principal de esta venida del Espíritu Santo? La primera venida del Espíritu Santo. A ver, que no diga la pastora. A ver, hermano, por este lado. ¿Cuál fue la principal manifestación? Lenguas. Repartidas como fuego, pero no se quemaban. ¿Cierto? Como fuego. Pero hablaban en lengua y entendían lo que la otra persona hablaba. No había interpretación, se entendía a través del Espíritu Santo. Entonces, por eso ellos dicen, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo es que ocurre esto? ¿Cómo es que le podemos escuchar a esa persona que me está hablando, que se llama en alemán, en inglés o en otro idioma, y yo le escucho lo que quiere decir? ¿Entiendo? Muy bien. Pero era por el Espíritu Santo. Y, a ver, ¿qué más? Ya, entonces estamos en la... Seguimos la próxima, pastor, porque nos van a quedar pegados en esta hermana y no vamos a avanzar nada. El nombre de Pentecostés ya dijimos que quiere decir 50. Se llamaba la fiesta de las semanas. Caía en el 50 día, unas semanas de semana después de la Pascua. Es decir, se contaban 50 días. Para los judíos la Pascua era la fiesta más importante. Y volvemos a decir, ¿cómo es Dios? Qué importante es Dios. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuándo resucitó Jesús? En la Pascua de los judíos. Nuevamente, ¿no es cierto? Vamos viendo cómo Dios, el
Espíritu del Señor, va tomando las mismas festividades judías y se transforma. Por eso nosotros le llamamos Pascua de Resurrección, porque justo fue en la fiesta de los judíos, se llama la Pascua. Eso se conoce también como Semana Santa en nuestra tradición cristiana. Entonces, eso, como ya lo explicábamos, hace de que muchas personas se encuentren allí en ese lugar celebrando estas festividades. Vamos a la otra. Vamos a hablar ahora un poco del don de lenguas. En la iglesia primitiva, como estamos estudiando, este estudio se llama la iglesia primitiva, se manifestó mucho el don de lengua y que no ha desaparecido del todo. Hoy en día yo no he visto mucho eso, pero yo siento que el Espíritu Santo es el mismo. Amén. Amén. Entonces acá estamos reflexionando respecto a que no ha desaparecido del todo. Solamente que Pablo enseña acerca del don de lengua, que es algo para edificación personal. No tanto para hacer un espectáculo, sino que verdaderamente la presencia del Espíritu Santo se manifiesta con el don de lengua. Y esta es la característica de Pentecostés. ¿Dónde está esta enseñanza? En 1 Corintios 14, donde el apóstol Pablo habla, ¿no es cierto?, y enseña acerca de el don de lenguas y cómo debe manifestarse y cómo debe usarse para la edificación personal y para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahí tenemos esa enseñanza. Ahora, se dice en el texto bíblico que leímos que muchas personas reaccionaron mal ante la venida del Espíritu Santo. No fue todo alegría, no fue todo aceptación, no fue todo bonito, sino que algunos pensaron que estaban borrachos. Estaban, dice ahí la expresión, llenos de mosto. Mosto es vino. Mosto es un vino, una manera de tomar, emborracharse con vino. Pero no es así, porque ellos estaban hablando en lenguas. Las personas que recibieron el Espíritu Santo en esta manifestación, la manifestación de Pentecostés, estaban hablando en lenguas. Y otros dijeron, estos están borrachos, estos están pasados de vino. El don de lengua, entonces, que se manifestó allí, hizo que las personas hablaran y se entendieran en diferentes dialectos o idiomas. Y esto le pareció al público general que estaba ahí como algo fuera de lugar. Quizás muchas veces en este tiempo también puede pasar que aquel que no es creyente, que aquel que no percibe las cosas de Dios, pueda interpretar que una persona está ebria o está loca. Si está viviendo una manifestación de esta naturaleza. Bueno, vamos a pasar a otro, si es que no hay preguntas, vamos a la otra. Sí. Sí. Porque yo creo que hoy día nosotros tenemos que vivir el Pentecostés a cabalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces por vergüenza la gente no habla en lengua. O sea, el Señor te dice, pero hemos tenido como que se ensució eso, no sé si me logran entender. Como que hubo un tiempo, una sobreexplotación de eso y se vio como mal, pero nosotros los cristianos, y cuando recibimos al Espíritu Santo, no podemos avergonzarnos de eso, del hablar en lenguas, de que el Espíritu Santo venga, que venga con gozo, porque yo pensé que venía, porque le llamaban, estaban como ebrios, porque cuando, bueno, yo nunca me he emborrachado en mi vida, pero no, en mi vida, pero
Creo que, pienso yo que porque están como felices, alguien que está emborrachado, está feliz, se ríe, pienso que por eso también le decían Amén. que estaban como ebrios. Por eso antes de pasar a lo que viene con la primera predicación cristiana, porque en esa predicación Pedro va a hablar de esto, pero antes de pasar, si hay inquietud, hermana, versículo 6. Dígalo fuerte. Y hechos estos estruendos, se reunieron la multitud y estaban confusos, y cada uno oía hablar a su prójimo. Estaban atónitos. Quiere decir que la lengua también trae confusión, muchas veces Sí. trae miedo, trae temor. No solo trae esperanza muchas veces, pero a muchos les puede producir temor, pánico, como que será de Dios, será que es el Espíritu Santo haciendo, porque muchas veces también tenemos líderes que no saben implicar estas cosas. Y por tener tanta confusión, nos atemorizamos entre los cerebros, no avanzamos, porque no tenemos un buen entendimiento, no tenemos una buena alimentación de la palabra y de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Porque aquí me está explicando que ellos estaban atónitos, pero también maravillados, que estaban perplejos y estaban como que también confundidos. O sea, por eso se lleva a cabo no solo la llenura, sino que también tenemos, como dice la palabra, debemos tener entendimiento de lo que estamos haciendo en las cosas de Dios, conociendo. Muy bien lo que dice la hermana. Muy bien. ¿Pastora? Sí, pero cuando leemos aquí que estaban confusos, no eran los hermanos, eran la gente, porque vamos al 5, al contexto de que dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos. O sea, los que estaban confusos no eran los cristianos, los que estaban confusos eran quienes los estaban oyendo hablar, observaban, los incrédulos. Lo que después dijeron están borrachos. Los mismos que dicen después están borrachos. Pero si vemos más adelante, también ellos le hacen un discípulo de Jesús, le hace una reprensión a ellos. Sí. Que hablaran para ellos, que tuvieran en cuenta de que, o sea, que muchos no lo van a entender. Hasta si vemos en la iglesia, muchos no entienden esto, porque no se les da una buena enseñanza. Amén. Por eso, no solo, o sea, lo que me quiero decir es que no es solo el mundo, también en la iglesia pasa esto. Amén. Sí, justo lo que tú estás mencionando, lo dijimos en la presentación pasada, donde se hablaba de Corintios 14, donde, 1 Corintios 14, donde Pablo tiene que enseñar, porque tal como dice la pastora, algunos ensuciaron, no sé si es la palabra ensuciaron, pero hicieron demasiado cosa con esto, que es algo sagrado, algo bonito, algo limpio. Y entonces esto pasó en Corintio también. En Corintio también pasó y por eso Pablo tuvo que ordenar. Porque digámoslo así, los excesos son todos malos. Porque el Espíritu de Dios se manifiesta cuando quiere, como quiere. Y no como nosotros queramos. ¿Cierto? Yo creo que es una cosa importante. Ahora, ¿por qué Jesús le insiste entonces a los discípulos que esperen y que estén quietos hasta que haya venido, ¿cierto?, esta llenura del Espíritu Santo, o este bautismo del Espíritu Santo, como se dice? Es porque precisamente era una cuestión fundamental. O sea, ahí tenemos que poner el pastora y después. Permítame, Buenaventura. La hermanita está diciendo algo que tenemos que enseñar a los hermanos, pero yo creo que cuando el Espíritu Santo viene y se manifiesta en un cristiano, es
el mismo Espíritu Santo quien enseña, porque cuando trae el don de lenguas, sí va a haber algo. Y yo creo que nos pasa a todos cuando comenzamos a hablar en lengua. Que viene el enemigo y lo primero que nos dice, esas lenguas no son de parte del Señor, es una imaginación. Pero cuando el Espíritu Santo se manifiesta en el cristiano, nadie tiene que enseñar. Lo que tenemos es que obedecer y comenzar a manifestar, a hablar en lengua, aunque no las entendamos, pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele ahora. Amén. Y podamos, porque todo el mundo no tiene el don de la interpretación. Y por eso que Pablo dice, cuando estemos en la iglesia, para que no haya desorden, hablen en lengua uno o dos y los demás callen, si no hay intérprete. Pero cuando el Espíritu Santo viene, Él nos enseña, es el mejor que nos puede enseñar. Hermanos, Acerca de por qué no decían en estos tiempos el Espíritu Santo casi en la iglesia, porque no era una unanimidad. Dice que el Señor que estaba todo unánime. bien. Estaban pidiendo en la misma dirección. La iglesia de estos tiempos no tiene la misma dirección. Unos piden para allá, otros para acá. Entonces, es el problema que en estos tiempos ya no se ve el bautismo del Espíritu Santo. Antiguamente en las campañas que se hacían, se veía el poder del Espíritu Santo, porque la gente buscaba, anhelaba de Dios. Amén. Bien. Y recuerden que quedaron 120 porque eran muchos más. Sí, entonces los otros se fueron. No por perseverancia, los otros se fueron. tenemos que ver que se reproduce aquí lo mismo que pasó en la crucifixión de Jesús. Hay una multitud que mira y otros que están experimentando, ¿no es cierto?, que son creyentes en Cristo, están experimentando un dolor al ver que el Señor está siendo azotado, que el Señor crucificado. Bien, yo creo que lo que dice nuestro hermano Buenaventura es cierto y es una palabra que va a aparecer muchas veces en el libro de los Hechos. En realidad tenemos, no sé cuánto nos va a durar este libro de los Hechos, vamos a tener que apurar, ¿no? Porque vamos a quedarnos ahí, estamos recién en el capítulo 2, son 28, pero bueno, vamos a tratar de ir resumiendo algunas cosas más adelante, porque esto es fundamental plantear esto. Porque Jesús les dijo, no hagan nada, no se muevan, quédense quietos hasta que haya venido sobre vosotros. Entonces, algo importante. Quizás no es tan importante el hablar como hablar en lengua. Quizás es secundario. Pero lo importante es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Les parece? Porque puede que uno se confunde por ahí, ¿no es cierto? Se confunde. Hoy yo no hablé en lengua. Entonces, por eso Pablo después ordenó esto, de que la lengua, el don de lengua específicamente, es para edificación personal y la iglesia. Pero primeramente edificación personal. Entonces, aquí se unen los dos temas. El tema de la pastora, que es la oración, con el tema de la iglesia primitiva. ¿Cuán importante es lo que dice el hermano? Si no se ora en forma unánime, no es que el Espíritu Santo hoy día no esté obrando, no es que no haya lenguas, hay lenguas, porque es un don del Espíritu Santo, hay. El tema es que no tenemos una experiencia masiva porque no nos colocamos en la misma onda, digamos. Es como si nos pusiéramos ahora a hablar en las redes sociales, no nos conectamos. No nos conectamos. Si esta iglesia, este grupo, se propusiera, ¿cierto?, en un determinado, pedir al Espíritu Santo un avivamiento, un poco de fuego, lo que dice Buenaventura es una gran verdad. Porque si todos nos ponemos en esa dirección, va a ocurrir. Y van a haber lenguas, van a haber muchas cosas, pero del Espíritu. Del Espíritu. Pastor, esta hermana hace rato que hace rato. Tiene que ver mucho también con la adoración que uno le entrega al Espíritu Santo. Amén. Porque podemos orar y estamos todos adorando al Señor de esa forma, también la presencia del Espíritu Santo se manifiesta. Pero cuando nosotros no le adoramos como Él quiere que le adoremos, no baja muchas veces la presencia. Amén. Tiene que ver mucho con el Espíritu. Sí, la oración, evidente. Pastor. Quiero hacer una pregunta que quizás nadie se atreva a hacer, pero yo lo voy a hacer. ¿Puede ser una persona
el Espíritu Santo venir y bautizarla y no hablar en lengua? Claro que sí, sí. Y por eso Pablo, cuando estaba el problema, ustedes se dan cuenta que hay iglesias, porque hay varias iglesias del Nuevo Testamento, que nunca aparece el tema de hablar en lengua. En cambio, en Corinto, ahí era, pero casi todos hablaban en lengua. Entonces, esto provocó, como decía la hermanita, si es cierto, verdaderamente a veces provoca lo que no debiera hacer, porque el Espíritu de Dios, pero provoca, ¿no es cierto esto? Porque Corinto, ¿por qué no Éfeso? ¿Por qué no otro lugar? Quizás no había, pero quizás menos. Por eso Pablo dice, yo hablo más lengua que ninguno de ustedes, pero quizás en los cultos él estaba más callado, porque decía, para mí Pablo, es edificación personal. Es una edificación personal. Por lo tanto, la respuesta para todas nuestras inquietudes es que sí, efectivamente, ahora el Espíritu Santo puede darnos una gran manifestación si nosotros nos proponemos, si nosotros nos abrimos y nos disponemos a obedecer como lo hicieron los discípulos. Quizás nos extendimos mucho, pasamos a la otra. Está bien, no sé, está bien. Ay, me perdona lo último. No, esta alumna se salió activa esta alumna. Pudimos ver que aquí hay manifestación del Espíritu Santo en este tiempo, que para la gloria de Dios, el domingo cuando tuvimos los bautizos, hubo un hermano que fue bautizado con el Espíritu Santo mientras que lo estaban bautizando. Eso fue una manifestación del Espíritu Santo en este tiempo. Había una unanimidad, todos iban por lo mismo, por un bautizo. Sí, pero ojo que estar unánime no es que yo esté con solo congregado, no, sino que estemos en el mismo espíritu. Amén. Porque yo puedo venir acá, amado, y puedo estar durmiendo, y eso no es estar acá. o pensando que se me está quemando Claro, sí. o sea, ellos estaban unánimemente en el espíritu. Y esto es súper cierto porque en China no pueden predicar, pero ellos están tan en el espíritu Sí. que dicen, no sé, a las 6 de la tarde vamos a estar orando y todos oran por lo mismo porque el Espíritu Santo les revela por qué orar. Les revela cómo orar. Entonces, eso es estar en el espíritu. Sí, es muy bien que vengamos y nos congreguemos, pero cuando tú vengas acá, tenemos que estar en el espíritu. Y le tenemos que preguntar al Señor. Cuando hablaba la hermana también de la oración no es para mí, no es para mi alma, es para Él. Todo es para Él, todo es para Cristo. Gloria a Dios. Muy bien, pasemos entonces a Hechos 2:14 en adelante, porque ya se nos está acabando el tiempo y estaba tan interesante, pastor, que no pudimos avanzar. Es decir, el tema, por eso no podíamos dejar de tocar este tema. De todas maneras, para la tranquilidad de todos, hay un módulo que se va a hablar acerca del Espíritu Santo, Amén. la manifestación y todo eso. Así que, Sí. tranquilo. Ahora sí. La primera predicación cristiana, Hechos 2:14. Bueno, no lo vamos a leer todo porque es mucho, 14 al 42. Le vamos a pedir a los hermanos que lean en su casa esta predicación que es de Pedro. Y tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con lo que estábamos viendo. Esto viene seguido después de la gran manifestación del Espíritu Santo, ¿cierto? El cumplimiento de la profecía de Joel 2. Entonces, dice que Pedro se puso en pie con los otros 11 apóstoles y empezó a hablar en voz alta para que todos pudieran oírle. Y el mensaje iba dirigido a los judíos, al judaísmo, es decir, a la gente de su propia nación. Pero ya quizás Pedro y muchos apóstoles, discípulos, ya no se sienten judíos, se sienten creyentes en Cristo. Porque ha nacido una nueva fe, una nueva manera de creer. Por eso yo les planteaba el otro día. Hay que ver cómo se produce el quiebre entre el respeto, la religiosidad de los primeros cristianos en el judaísmo, que iban al templo, etcétera, la sinagoga. Pero después, parece que después del Espíritu Santo, cuando hay más grandes manifestaciones, milagros, etcétera,
se comienza a dar un quiebre desde el judaísmo y desde la iglesia primitiva también. Y este es uno de los primeros quiebres, el discurso o la prédica de Pedro. Ustedes van a darse cuenta, no estamos viendo una película, pero si vieran una película, veríamos a un Pedro completamente diferente. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Cree usted que Pedro en esta predicación se ve completamente diferente? Ya estaba lleno del Espíritu Santo. Muy bien. Amén, estamos de acuerdo con el hermano, ¿no? Sí. Este lado es más, de acá es un poco más tímido, este sector. Son más tímidos. Claro que sí. Es evidente, no solamente el hablar en lengua, como decía la pastora, muy buena pregunta de esta alumna. No es solo el hablar en lengua la evidencia principal del Espíritu Santo, sino que ahora la predicación también. Si leemos, usted en la casa, lea con más calma, vamos a ver el tono de la predicación, no es una predicación suave, al oído, sino que es, como se dice, al hueso. Es una predicación al hueso. Bien, dice: vosotros judíos, etcétera, los que estáis en Jerusalén, presten atención a lo que voy a decir. La primera cosa que hace Pedro es defender a los cristianos. Dice: estos que están aquí no están borrachos. No están borrachos. Puesto que no son más que las 9 de la mañana. Amén. Es decir, no podían estar borrachos a las 9 de la mañana. Bueno, hay casos aquí en Chile. Hay casos aquí en Chile, pero bueno, ahí parece que no. La norma era que a las 9 de la mañana no podía andar la gente borracha. Sino que lo que se está cumpliendo aquí es la profecía de Joel. Amén. Del profeta Joel. Así es. Capítulo 2, 28, ¿no es cierto? Así es. Y que en los postreros días, que es todo esto, porque para mí los postreros días son desde la cruz de Cristo hasta su venida. Esto es pasa. No es solamente ese tiempo, sino de la cruz hasta su venida. Estamos viviendo los postreros, los últimos, estamos viviendo los últimos días. Así deberíamos ser, vivir como si fueran los últimos días. Bueno, es otro tema. Dice Pedro: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne o sobre toda humanidad. Vuestros hijos, vuestras hijas darán profecía, vuestros jóvenes tendrán visiones, vuestros ancianos sueños. En esos días, entonces, está repitiendo Pedro lo que dice Joel: derramaré de mi espíritu sobre hombres y mujeres, sobre siervos y siervas. Mostraré maravillas en los cielos, pruebas visibles del poder divino en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que llegue el día grande del Señor en todo su esplendor. Amén. Pedro insiste en que estas personas no están borrachas, porque es la hora tercera del día. Las horas del día se contaban desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Es decir, más o menos como lo hacemos cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Que nos levantamos a las 6 de la mañana, amén. Parece que no. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde era un día para el judaísmo. Y para alguien de Santiago de repente también. De las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por tanto, la hora tercera eran las 9 de la mañana. Y su prédica entonces para defender a estos que están llenos del Espíritu Santo y no están borrachos. Ya dijimos entonces que había personas que estaban experimentando la presencia del Espíritu Santo y había otra gente que estaban mirando nomás. Porque a veces tenemos la idea de que vino el Espíritu Santo sobre todo. No. Fue un grupo que tuvo el Espíritu Santo, que hablaba en lengua, y otros solamente estaban de expectativa. Esa es la palabra. Pero Pedro también habla del día del Señor.
al repetir Joel, de alguna manera ya está apuntando a la segunda venida. Amén. Los judíos hablan del día del Señor, pero nosotros hablamos de la segunda venida. Porque es lo mismo, porque ese día del Señor no se ha cumplido. En el judaísmo todavía lo esperan. Pero nosotros sabemos que ese día del Señor es la segunda venida de Él. Entonces, de alguna manera, Pedro está también apuntando con este mensaje hacia ella. Entonces, para Pedro, este discurso es muy largo, yo creo que no vamos a alcanzar ahora, ¿no? Sí, pasemos a la otra, donde dice la historia. De alguna manera, Pedro, con esa llenura del Espíritu Santo, se atreve a encarar al judaísmo, en que la historia de alguna manera se divide en dos. Ya la historia antigua queda en el pasado. El hecho de Cristo, la cruz de Cristo, la resurrección de Cristo, y ahora la venida del Espíritu Santo, le dan un nuevo aire, un nuevo tiempo. Y de alguna manera Pedro está embebido por esto, está lleno, ¿no sé? Si nosotros recordamos al Pedro que aparece en los Evangelios, nada que ver Pedro de los Evangelios con este Pedro que está en el libro de los Hechos y de alguna manera dirigiendo la iglesia primitiva. Y yo también creo que Pedro, Sí. aparte del Espíritu Santo, se crucificó junto con Cristo. Entonces él ya había muerto para todo lo que había sido antes, y se crucificó con él ahí. Fluyó en el Señor. Amén. Bueno, sí, aunque Pablo utiliza más esa expresión. Pablo utiliza más la expresión de la cruz de Cristo, que es un tema que le gusta mucho al pastor. Pero que todos tenemos que Claro, pero no todos lo hacemos. No, pero tenemos que hacerlo, porque si tú no mueres, vas a estar constantemente en pecado. Amén. Una persona muerta no peca, hermano. Y por eso, Ir a la cruz a morir. y por eso Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y la retire y siga. En sentido simbólico, ¿no? Hermano, por favor. Porque aquí estamos en una clase, en un instituto, no vaya a ver pasar alguna cosa después acá y culpen al profesor que está en. Entonces, aquí Pedro, vamos a resumir con esto. Aquí Pedro le está diciendo a los judíos, hace generaciones que estamos soñando con el día del Señor. El gran día que Dios intervendrá en la historia. Ahora con Jesús ha llegado ese día. Detrás de todo este escenario estaba la gran verdad en que la persona de Jesús, Dios mismo, había entrado ya en la historia humana. Y esto es lo que Pedro les encarga a los judíos de una manera valiente, poderosa. O sea, aquí o se convierten o lo agarran a latigazos a Pedro o a Juan. Si usted quiere saber qué pasó después del discurso de Pedro, el próximo miércoles. Amén. Por favor. La buena es. Entonces, la película va a seguir. La bendición de Dios sigue para el próximo miércoles. Cada miércoles, como le explicaba recién, va a ser un miércoles muy interesante para que podamos ir aprendiendo. Por favor, traiga el cuaderno, Biblia. Bueno, el celular, algunos les gusta tener el celular, pero traiga su Biblia. Está bonito tener la Biblia también, ¿ya? Para la próxima semana. Este viernes tenemos reunión a las 20 horas. Recuerde, 20 horas la reunión, esté tranquilo porque vamos a terminar con horarios prudentes. Pero como somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo, tenemos que estar vivos en las cosas de Dios y no falta. Como hoy día son ustedes, somos casi 25 hermanos. Vienen, ojalá que seamos 70. ¿Amén? ¿Les gustó el estudio? ¿Verdad? Bueno, el de la oración muy bueno, del Espíritu Santo también excelente. Así que ya el próximo miércoles seguimos. No falle ni un miércoles. También vamos a entregar los diplomas para fin de año. Son 9 meses. Así que usted tome interés porque va a ser
la graduación bien bonita como se tiene que graduar un hijo de Dios. ¿Ok? Usted dijo, cuando yo me gradué de teología, no, yo le digo con que... ¿Verdad? Sí, sí. Como... Una toga. Así también usted se va a graduar. Con la túnica. Una túnica. Así que usted también se va a graduar así. Vamos a hablar por ahí con un amigo para que nos regale el género. Sí, sí, es verdad. Hay un amigo que fue ayudando y la bodega de género y dijo a la iglesia lo que quiera vamos. Así que asegurarlo también. Hermanita Kimberly, ya tenemos el género blanco para hacer las túnicas. Así que mañana vamos a ir a hacer. Bueno, nos vamos dándole gracias a Dios con esta linda bendición que tuvimos los miércoles a las 7:30 y nos vamos con la llevamos. Bueno, voy a pedir a mi hermano Daniel, venga a poner la bendición. Pastor, yo vamos a ver el tema de la ofrenda del arriendo. Ah, gracias. Sí, mi hermanita era 66. 71. 61. Estarían faltando 39.000 pesos. Usted ¿29? Ya, yo. lo deposita Ya. a la ¿A quién? Al hermano Gladys. a la hermana Glani o hermana ¿Y de la disculpa? de la luz le digo al tiro. La carta de la luz. No bueno que la luz lo quería hacer al último porque ahora tenemos el agua son 5.500, la agüita y la luz un poco más. Las personas son 100 $100. Estaría con 100. Si alguien quiere cooperar para la luz, estaría 65. ¿verdad? Para la luz y el agua, faltan 65. Para la luz y el agua, 65. Bueno, ahora, ¿por qué estamos pagando más luz? Porque tenemos tenemos una plita que aquí en la órbita P puede sacar la mina de la plita, que tiene el río C, tiene la mina de la isla. Entonces, eso es para la iglesia. Si hay alguien que quiera cooperar, por favor, para pagar esta cuenta, le hace entrega a la pastora Carolina. Y bueno, ahora sí, hay que ahora, si usted algo para cooperar, lo vamos a recibir al para que ella se encargue de pagar ¿Hay alguien? Bueno, mañana viernes vamos a ver ahí. ¿Qué más? La bendición para retirar. No, gracias. Bueno, una bendición muy grande y es una manera de llenarnos del Espíritu Santo, congregar y vamos a jugar nuestra lista para gracias te damos, Padre Santo, por esta noche, por esta bendición tan grande, Señor, que tú nos has dado, que tú nos das, Señor, de reunirnos una vez más en tu casa de oración. Gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que tú pongas en nuestros corazones este anhelo, ese deseo, Señor, de tener la llenura del Espíritu Santo, Señor, para poder caminar en lo sobrenatural, Señor, porque cosas grandes tú quieres hacer a través de nuestras vidas. Mostrar tu gloria. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y sigue bendiciendo, Señor, a nuestro maestro, Pastor Luis. Guárdalo y llénalo más de sabiduría, de conocimiento, Señor, de tu gracia. Y a la pastora Silvia y de todos tus siervos, Señor. Pastor Carlos, Pastor Carola, Pastor Hernán y a todos tus líderes, todos tus siervos.
Danielita. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel. Despídese de su hermano, nos juntamos bien y así falta, por favor, el viernes acá. Y coordina, Cristian.